Ana Jesús Olaya, que ya está aquí con nosotros, dentro de la sección dedicada a la literatura familiar. Hoy hablamos de un personaje italiano, tengo que mirar el nombre porque ni lo había escuchado en mi vida. Nos vamos a enterar de un montón de cosas, de detalles de este hombre, con Ana, seguro. Pero yo les digo, se llama Gianni Rodari, es italiano. Sí. Sé que es pedagogo y que además es escritor, ¿no? Bueno, ¿qué más nos puedes contar, Ana? Muy buenas. Hola, muy buenas. De este autor. Pues este autor es muy conocido, muy importante dentro de la literatura infantil. Hace ya 30 años que falleció y sigue de plena actualidad. Sus cuentos son muy pacifistas, los podemos acoplables a cualquier época, a cualquier situación. Y es el único premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel infantil, como si dijéramos, que es un premio internacional más importante que hay, y es el único autor italiano que tiene este galardón. En España también tenemos solamente un autor que ha recibido este galardón. ¿Te suena José María Sánchez Silva? Sí, este sí. ¿Y su obra? Sí, este sí. Marcelino Pan y Vino. Efectivamente. Pues es nuestro único Christian Andersen, y en Italia el único Christian Andersen es Gianni Rodari. Entonces, un poquillo por darlo a conocer, he traído unas lecturas y luego podemos seguir hablando un poquillo. Perfecto, pues para que no nos quedemos sin tiempo, y si eso ocurre, que al menos no sean las lecturas, empezamos por eso, por lo interesante. Así que, Ana, te escuchamos con muchísima atención. Gracias. Mira, hay dos cuentos cortitos que pertenecen al libro Cuentos por teléfono, ¿vale? Este se titula La palabra llorar. Esta historia todavía no ha sucedido, pero seguramente sucederá mañana. Dice así: mañana, una buena anciana maestra condujo a sus discípulos en fila de dos a visitar el Museo del Tiempo que fue, donde se hallan recogidas las cosas de antes que ya no sirven, como la corona del rey, la cola del traje de la reina, el tranvía de Monza, etc. En una pequeña vitrina, un poco polvorienta, había la palabra llorar. Los alumnos de mañana leyeron el cartelito, pero no lo entendieron. Señora, ¿qué significa? ¿Es una joya antigua? ¿Pertenecía quizás a los etruscos? La maestra les explicó que antiguamente aquella palabra era muy empleada y hacía daño. Les mostró un frasquito en el que guardaban unas lágrimas. ¿Quién sabe? Quizá las derramó un esclavo al ser golpeado por su amo. Quizás un niño que no tenía hogar. Parece agua, dijo uno de los discípulos. Pero picaba y quemaba, dijo la maestra. ¿Le hacían hervir acaso antes de utilizarla? En realidad, los colegiales no entendían. Es más, ya empezaban a aburrirse. Entonces, la buena maestra les acompañó a visitar otras secciones del museo donde había cosas más fáciles de entender, como las rejas de una prisión, un perro guardián, el tranvía de Monza, etc. Cosas, todas ellas, que ya no existían en el feliz país de mañana. Esta es la joya que tú me comentabas, Ana Jesús. Me había dicho, esto es una joya, es una preciosidad y realmente lo es. Me encanta. Pero tenemos una segunda lectura que también es, por lo menos, más divertida, ¿no? Sí. Bastante divertida. Bueno, esta se llama El caramelo instructivo. En el planeta Vid no hay libros. La ciencia se vende y se consume en botellas. La historia es un líquido colorado como una granada. La geografía, un líquido color verde menta. La gramática es incolora y sabe a agua mineral. No hay escuelas, se estudia en casa. Los niños, según la edad, han de tomarse cada mañana un vaso de historia, algunas cucharadas de aritmética, etc. ¿Vais a creerlo? Son caprichosos igualmente. Vamos, sé bueno, dice mamá. ¿No sabes qué rica está la zoología? Es dulce, dulcísima. Pregúntaselo a Carolina, que es el robot electrónico de servicio. Carolina se ofrece gustosamente para probar antes el contenido de la botella. Se echa un poquitín en el vaso, se lo toma y lo paladea. ¡Uy! Ya lo creo que está rica, exclama. E inmediatamente comienza a recitar la lección de zoología. La vaca es un cuadrúpedo rumiante que se alimenta de hierba y nos proporciona el chocolate con leche. ¿Has visto?, pregunta mamá triunfante. El pequeño colegial se queja. Todavía sospecha que no se trate de zoología, sino de aceite de hígado de bacalao. Luego se resigna, cierra los ojos y engulle su lección de un solo trago. Aplausos.
Naturalmente, también hay, como es lógico, algunos colegiales diligentes y estudiosos. Es más, golosos. Se levantan por la noche para tomarse a escondidas la historia granada y se beben hasta la última gota del vaso. Se vuelven muy sabios. Para los niños de los parvularios hay caramelos instructivos. Tienen sabor de fresa, de piña, de cereza y contienen algunas poesías fáciles de recordar, los nombres de los días de la semana y la numeración hasta 10. Un amigo mío cosmonauta me ha traído uno de estos caramelos como recuerdo. Se lo he dado a mi pequeña e inmediatamente ha empezado a recitar una poesía cómica en el idioma del planeta Viv, que decía más o menos: anta, anta, pero, penta, pinta, pimpero. Y yo no me he enterado de nada. Pues es la segunda joya también, aunque sea un poco más del humor, es la segunda joya del autor. Ya saben que es un poco la dinámica que seguimos cada martes, casi siempre, y es conocer detalles del autor, su historia, lo que supone en el mundo de la literatura y, evidentemente, escuchar casi siempre, insisto, uno de sus textos. Ana, tú dices que este hombre es un referente para las educadoras. ¿Por qué? Porque este libro, que se llama Gramática de la Fantasía, es un ensayo para padres y educadores, dirigidos por él, que era pedagogo también, donde se intenta potenciar la creatividad en los niños. Y puso en práctica muchas de estas lecciones en las escuelas infantiles de Reggio Emilia, que es una zona pionera en las escuelas infantiles en el mundo. Sí. Es cierto que, por ejemplo, allí las escuelas infantiles se contemplan hasta los 6 años. Es todo el ciclo de infantil que aquí tenemos dividido en escuelas y en colegios. Pero allí lo tienen unificado y trabajaba sus ideas en las escuelas infantiles. Sus ideas eran potenciar la creatividad en los niños. Sabemos de manera científica que el cerebro está dividido en 2 hemisferios. Una parte es el racional, la lógica, y otra parte es el intuitivo, el creativo, el que trabaja la fantasía, la imaginación. La escuela siempre ha potenciado mucho el hemisferio de la lógica, el hemisferio. Y este señor fue un pionero porque intentaba potenciar en la escuela la creatividad de los niños. Y decía, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Decía, una mente que piensa, una mente que trabaja, una mente creativa, piensa. Y necesitamos niños creativos y mentes creativas. Entonces la lección me parece sublime, desde luego. Esto es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, es una maravilla. Porque es verdad que siempre intentamos, o intentáis, la gente que educáis, ya no solamente profesores, maestros, sino los padres, siempre se intenta potenciar mucho más la parte de la lógica, la razón. Sí. Pero la parte creativa es como, incluso hay padres, porque esto del amigo imaginario a muchos niños les ha pasado, y hay padres que se molestan mucho con esto, ¿no? No lo ven ni normal, y a lo mejor, bueno, es parte de la creatividad, está potenciando esa creatividad increíble que ese niño tiene, y eso no supone, o no tiene por qué suponer un problema de futuro, ¿no? Para nada, en absoluto. Es cierto que dicen, ahora hay un nuevo modelo de escuela que intenta prestar atención al niño, a las emociones, porque un niño es puramente emocional, y no solamente dar una instrucción desde fuera, sino que el niño desde dentro sea el que saque todo el mundo interior que lleva y lo acople a la vida. Entonces, la fantasía, la creatividad potencian el cerebro en sus 2 facetas, y eso es muy importante para la vida. O sea, un cerebro que piensa al doble es una persona que piensa al doble y que siente el doble. Y este señor, ya te digo, fue pionero en todo este campo. Es muy interesante porque además muchas veces creo que hemos comentado que los adultos nunca deberíamos perder esa parte de niños, que tiene que ver mucho con la creatividad, con la imaginación, y que la vamos perdiendo con los años. Eso queda ahí sepultado, está ahí porque está ahí. En algunas personas a lo mejor se mantiene un poco más, en otras un poco menos, pero queda sepultado, queda relegado a un segundo lugar. Y la ilusión que tienen los niños por todo creo que debería ser algo que deberíamos tener en cuenta los mayores. O sea, ver cómo un niño se ilusiona por cualquier cosa, sin importancia. Y nosotros ahora nos ilusionamos solo con cosas tremendas, con un coche que me compre, por ejemplo. Cuando para ellos cualquier tontería es una ilusión. Ir al cine, por ejemplo, al circo. Esto sería muy interesante. Ana, muchas gracias. Seguiremos hablando. Este es un tema que nos interesa mucho. Perfecto, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, pues terminamos el programa, señores. Llegamos al final. Ya saben que a partir de las 2:30 les ofrecemos todas las noticias locales, y a las 12 mañana estaremos, como siempre, aquí para ofrecerles más contenidos en Almansa en Vivo. Hasta mañana.